Llovía con fuerza en las calles de Nueva Orleans esa noche, y el viejo club de jazz llamado Blue Mirror estaba abarrotado de gente que intentaba escapar del frío. Marcus Chen tenía solo 7 años y nunca había estado en un lugar como ese. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías de músicos famosos, y el aire olía a café y a cigarrillo. El padre de un fumador, David Chen, le apretó la mano con fuerza mientras entraban por la puerta trasera. David era bajista, no famoso, pero lo suficientemente bueno como para que lo llamaran cuando otros músicos necesitaran ayuda esa noche. El bajista habitual se había enfermado y David había recibido la llamada hacía apenas 2 horas. El problema era que David no tenía a nadie que lo cuidara. La esposa de Marcus había fallecido hacía 3 años y no había familiares cerca que pudieran ayudarlo. Así que David tomó una decisión que sabía que no era la mejor. Pero era la única que tenía. Llevó a su hijo de 7 años a un club de jazz un sábado por la noche. El dueño del club era un hombre corpulento llamado Raymond, y tenía una voz profunda que resonaba como un trueno. Cuando vio al niño pequeño caminando detrás de David, abrió mucho los ojos. «¿Qué es esto?», preguntó Raymond. «Trajiste a un niño a mi club». David levantó las manos y habló rápidamente. «Lo siento, Raymond. No tenía opción. Se sentará atrás y se callará. Ni siquiera sabrás que está aquí». Raymond miró a Marcus, quien contemplaba el piano de cola en el escenario con ojos llenos de asombro. El piano era hermoso, con madera negra brillante y teclas blancas que parecían brillar bajo las tenues luces. Raymond negó con la cabeza, pero no los despidió. «Bien», dijo, «pero manténganlo escondido si alguien se queja». Ambos se van. David le dio las gracias muchas veces y condujo a Marcus a una pequeña cabina en el rincón más oscuro del club. Hizo que Marcus se sentara y se acercó a su oído. «Escúchame con atención», dijo David. «No debes moverte de aquí. No hables con nadie. No toques nada. Y lo más importante, no te acerques al escenario. ¿Entiendes?». Marcus asintió, pero sus ojos seguían fijos en el piano. David lo notó y sintió una extraña sensación en el pecho. Sabía que a su hijo le encantaba la música. Sabía que Marcus se sentaría en casa frente a su viejo teclado roto durante horas, tocando canciones que aprendía con solo escucharlas. Pero esto era diferente. Era un club profesional donde habían actuado leyendas. Este no era un lugar para un niño. David besó a su hijo en la frente y se unió a los demás músicos. Entre bastidores, Marcus estaba sentado solo en la cabina oscura, con sus piernas colgando bajo la mesa porque no llegaban al suelo. Una camarera pasó y lo miró con extrañeza, pero no dijo nada. El club se estaba llenando, y Marcus podía ver a todo tipo de gente entrando por la puerta principal. Había hombres con trajes elegantes y mujeres con hermosos vestidos. Había ancianos con canas y jóvenes con sonrisas radiantes. Todos parecían entusiasmados y Marcus los oyó hablar de alguien llamado Victor Dupont. No podía creer que consiguiéramos entradas. Una mujer le dijo a su amiga, «Victor Dupont ya casi no actúa. He oído que es el mejor pianista de jazz del mundo». Su amiga respondió, «Mi abuelo solía escuchar sus discos». Marcus escuchaba atentamente estas conversaciones. Y sintió que se le aceleraba el corazón. Sabía quién era Victor Dupont. De hecho, conocía muy bien a Victor Dupont, aunque no se habían conocido hacía 6 meses. Marcus había encontrado una vieja caja de discos en el armario de su padre. Los discos pertenecían a su madre, que amaba el jazz más que a nada en el mundo. Marcus le había pedido a su padre que los pusiera. Y cuando la música de Victor Dupont llenó su pequeño apartamento, algo cambió en el niño. La música era como un madiket, como si el piano hablara un idioma secreto que solo Marcus podía entender desde ese día. Marcus se obsesionó con Victor Dupont. Escuchaba los mismos discos una y otra vez. A veces, durante 5 o 6 horas sin parar. Luego iba al viejo teclado en la esquina de su habitación, el que tenía 3 teclas rotas, e intentaba tocar lo que oía al principio.
Era imposible. Sus deditos no se movían lo suficientemente rápido, y los sonidos que hacía eran desagradables e incorrectos. Pero Marcus no se rendía todos los días. Practicaba. Practicaba antes y después de la escuela. Practicaba cuando debería estar durmiendo. Practicaba hasta que le dolían tanto los dedos que quería llorar. Y poco a poco, algo asombroso comenzó a suceder. Los sonidos desagradables se convirtieron en sonidos hermosos. Las notas incorrectas se convirtieron en notas correctas. Después de 6 meses de práctica secreta, Marcus podía tocar casi todas las canciones de esos viejos discos. Nunca se lo contó a su padre. Temía que su padre se riera de él o le dijera que parara. Temía que nadie creyera que un niño de 7 años podía tocar música que a la mayoría de los adultos les tomaba toda la vida aprender. Así que Marcus mantuvo su don escondido como un tesoro que pertenece solo para él. Pero esa noche, sentado en esa cabina oscura frente al espejo azul, Marcus sintió algo diferente. Ver ese hermoso piano de cola en el escenario le dolía los dedos de deseo. Deseaba tocar esas teclas más que nada. Las luces del club se atenuaron y una voz se escuchó por los altavoces. Damas y caballeros, bienvenidos al espejo azul. Tenemos una noche muy especial para ustedes. Por favor, den la bienvenida al escenario al legendario Victor Dupont. El público comenzó a aplaudir y vitorear. Marcus se incorporó en su cabina, con la mirada fija en el lateral del escenario por donde aparecería Victor Dupont. Esperó y esperó, pero nadie salió. Los aplausos fueron apagándose poco a poco y la gente empezó a mirarse confundida. Algo andaba mal. Marcus podía ver a su padre y a los demás músicos de pie cerca del escenario, susurrándose con cara de preocupación. Raymond, el dueño del club, corrió tras bambalinas, y unos minutos después, volvió a salir con el aspecto de haber visto un fantasma. Marcus no sabía qué había pasado, pero sentía que la tensión en la sala crecía. Se espesaba. La multitud empezó a inquietarse. La gente miraba a sus espectadores y llamaba al camarero para quejarse. Un hombre en la primera fila se levantó y gritó: «¿Qué pasa aquí? Pagamos mucho dinero por este espectáculo». Raymond levantó las manos e intentó calmar a todos, pero le temblaba la voz. «Por favor, damas y caballeros, ha habido un pequeño retraso. Victor Dupont subirá al escenario muy pronto». Pero Marcus podía ver la verdad en los ojos de Raymond. Algo había salido muy mal, y nadie sabía qué hacer. El niño pequeño estaba sentado en su rincón oscuro, observando cómo se desataba el caos, sin saber que en tan solo unos minutos, su vida entera estaba a punto de cambiar para siempre. Detrás del escenario, en una pequeña habitación llena de sillas viejas y atriles rotos, Victor Dupont yacía en el suelo. No se movía. Su costoso traje estaba cubierto de sudor y su rostro estaba pálido como el papel. David Chen, de pie junto a los demás músicos, observaba al famoso pianista con una mezcla de sorpresa y decepción. Todos sabían lo que había sucedido. Victor Dupont había estado bebiendo. Había llegado al club 2 horas tarde, tropezando por la puerta trasera con una botella en la mano. Tenía los ojos rojos y desenfocados, y apenas podía hablar sin que sus palabras se mezclaran al principio. Todos pensaron que estaría bien. Muchos músicos bebían antes de sus actuaciones. Y Victor Dupont era una leyenda que llevaba más de 40 años tocando. Seguramente conocía sus límites. Seguramente podía recomponerse cuando llegaba el momento de subir al escenario, pero se equivocaban. 5 minutos antes de que comenzara el espectáculo, Víctor había intentado levantarse de su silla y se había caído con fuerza. Se golpeó la cabeza contra la esquina de una mesa y ahora estaba inconsciente. Respirando lentamente, pero incapaz de despertar, Raymond caminaba de un lado a otro, tirándose del pelo con ambas manos. «Esto no puede estar pasando». No dejaba de repetir: «Esto no me puede estar pasando a mí». Un joven músico llamado Tommy intentó ayudarlo abofeteando suavemente a Víctor. «Despierta, hombre. Vamos. Tienes que despertar».
Pero Víctor no respondió. Sus ojos permanecieron cerrados y su cuerpo inerte en el frío suelo. Yo, a mi vez, miré a los demás músicos con ojos desorbitados. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó. Hay 200 personas ahí fuera. 200 personas que pagaron $50 cada una por una entrada. ¿Saben lo que eso significa? Nadie respondió. Todos sabían lo que significaba. Significaba $10.000 en ventas de entradas. Significaba la noche más importante. El espejo azul lo había visto en años. Significaba que los críticos musicales de periódicos famosos estaban sentados entre el público, listos para escribir sobre el espectáculo. Y eso significaba que si no había concierto, Raymond tendría que devolver todo el dinero para un club pequeño como el Blue Mirror. Sería un desastre. Raymond podría tener que cerrar las puertas para siempre. ¿Puede tocar a alguien más?, preguntó Raymond desesperado. Alguno de ustedes debe conocer sus canciones, ¿verdad? Los músicos se miraron nerviosos. David negó con la cabeza lentamente. Somos la banda de acompañamiento, explicó. Sabemos seguir la música, pero ninguno de nosotros puede tocar el piano principal como Víctor. Su estilo es demasiado complicado. Lleva años aprender y luego tocar otra cosa. Raymond rogó. Toca lo que sea. No me importa lo que sea. Tommy dio un paso al frente y habló con sinceridad. Raymond, esta gente no vino a escucharnos. Vino a escuchar a Víctor Dupont. Si salimos a tocar jazz normal, destrozarán este lugar. Raymond se tapó la cara con las manos e hizo un sonido como el de un animal herido. Sabía que Tommy tenía razón. La multitud ya estaba furiosa y solo llevaban 10 minutos esperando que saliera y anunciara que Víctor Dupont no podía actuar. Se armaría un caos. La gente exigiría reembolsos. Dejaría malas críticas. Los críticos musicales escribirían: «¡Qué cosas tan terribles sobre el club!». Todo por lo que Raymond había trabajado durante los últimos 20 años quedaría destruido. En una sola noche, en la sala principal, el ruido se hacía cada vez más fuerte. Marcus oía a la gente gritar y quejarse. Los camareros corrían de un lado a otro intentando calmar a todos, pero no funcionaba. Un hombre ya había tirado su servilleta al suelo y se dirigía a la salida. «Esto es ridículo», gritó. «No voy a esperar ni un minuto más». Su esposa lo agarró del brazo y tiró de él. «Dales un poco más de tiempo», dijo. «Estoy segura de que hay una buena razón para el retraso». Pero al hombre no le interesaban las razones. Volvió a sentarse con expresión de enfado y cruzó los brazos sobre el pecho. Marcus observaba todo esto desde su rincón oscuro. Podía sentir la mala energía en la sala y le hacía doler el estómago. Se preguntaba qué le habría pasado a Víctor Duponti. Se preguntaba si el gran pianista se había enfermado o se había lesionado sobre todo. Se preguntaba si alguna vez podría escuchar a su héroe tocar en persona en la pequeña sala detrás del escenario. Los músicos discutían que deberíamos llamar a una ambulancia. Uno de ellos dijo que no. Raymond respondió rápidamente. Si llamamos a una ambulancia, todos sabrán lo que pasó. Los periódicos lo publicarán y la reputación de Víctor quedará arruinada. Nunca me lo perdonará. ¿Y qué hacemos?, preguntó David. No podemos dejarlo en el suelo, pensó Raymond un momento. Que se duerma, dijo finalmente. Le diré al público que ha habido una emergencia y cancelaremos el espectáculo. Tommy negó con la cabeza. Si cancelas, lo pierdes todo. Lo sabes, ¿verdad? Raymond dejó caer los hombros. Y de repente parecía un hombre muy viejo y cansado. Lo sé, susurró. Lo sé. David sintió lástima por Raymond. Sabía lo mucho que había trabajado para mantener vivo este club. Sabía lo mucho que significaba esta noche para él, pero no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer sin Víctor Dupont. No había espectáculo sin espectáculo. No había clientes sin clientes. No había espejo azul. Parecía el fin de todo.
David decidió ir a ver cómo estaba su hijo. Salió de la trastienda y se abrió paso entre la multitud hasta la cabina oscura donde se había ido. Al llegar, Marcus encontró a su hijo sentado muy quieto, con la mirada fija en el escenario. ¿Estás bien?, preguntó David. Arrodillándose junto a la cabina, Marcus asintió, pero no miró a su padre. ¿Qué le pasó al pianista?, preguntó Marcus. David suspiró profundamente. Se sintió mal. Mintió. No puede tocar esta noche. Marcus finalmente se giró para mirar a su padre. Y había algo extraño en sus ojos. No era decepción. No era tristeza. Era algo más. Algo que David no podía comprender del todo, que la gente estuviera realmente enfadada. Marcus dijo en voz baja, «Lo sé». David respondió, «Pero no hay nada que podamos hacer al respecto». Marcus guardó silencio un largo rato. Miró el piano en el escenario. Luego, de vuelta a su padre, David pudo ver que su hijo estaba pensando en algo importante. «Papá». Finalmente, Marcus dijo, con una voz tan suave que David apenas pudo oírlo, «Sí, conozco sus canciones». David miró a su hijo confundido. «¿Cómo que te sabes sus canciones, Víctor Dupont?». Marcus dijo, «Sé tocar sus canciones. Todas. Llevo meses practicando». David sintió como si le hubieran echado un jarro de agua fría en la cabeza. No sabía qué decir. No sabía qué pensar. Su hijo de 7 años afirmaba que podía tocar la música de uno de los mejores pianistas de jazz de la historia. Era imposible. Absolutamente imposible. Pero entonces David recordó todas esas veces que había llegado tarde del trabajo y había oído ruidos extraños en la habitación de Marcus. Recordó haber encontrado a su hijo dormido ante el viejo teclado, con sus deditos aún apoyados en las teclas. Recordó la mirada de Marcus cada vez que sonaba música de jazz en la radio, y de repente, David ya no estaba tan seguro de que su hijo estuviera loco. David Chen miró a su hijo durante un largo rato sin decir nada. El ruido de la multitud enfurecida pareció desvanecerse y lo único que pudo ver fue la expresión seria en el pequeño rostro de Marcus. Esto no era una broma. No estaba jugando. El niño realmente creía que podía subir a ese escenario y tocar la música de Víctor Dupont. «Marcus», dijo David lentamente, eligiendo sus palabras con mucho cuidado. «¿Entiendes lo que dices?». Marcus asintió. «Sé que suena loco, papá, pero te digo la verdad. He estado practicando todos los días desde que encontré los viejos discos de mamá». La mención de su esposa golpeó a David como un puñetazo en el pecho. No sabía que Marcus había encontrado esos discos. Los había guardado escondidos en el armario porque mirarlos era demasiado doloroso. Le recordaban demasiado a la mujer que había amado y perdido. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó David. Marcus bajó la mirada hacia sus manos. «Tenía miedo», admitió. «Pensé que te enojarías. O tal vez no me creerías». Los adultos nunca les creen a los niños cuando dicen que pueden hacer cosas especiales. David extendió la mano y levantó el niño de su hijo, para que sus miradas se encontraran. «No estoy enojado», dijo en voz baja. «Nunca podría enojarme contigo por amar la música. Tu madre estaría muy orgullosa». Marcus sonrió un poco, pero luego su rostro se volvió serio. «Papá, la gente de este club está muy disgustada. Y el dueño parece que va a llorar. Quizás pueda ayudar». David negó con la cabeza rápidamente. «No, en absoluto. Este es un club profesional. Esta gente pagó mucho dinero para escuchar a un músico famoso. No pagaron para escuchar tocar a un niño pequeño, pero yo puedo hacerlo». Marcus insistió. «Sé que puedo. Solo dame la oportunidad de demostrarlo». David se levantó y se pasó las manos por el pelo. Era una situación imposible con una sola mano. Sabía que su hijo tenía talento. Había visto cómo Marcus movía los dedos por el viejo teclado. En casa, había escuchado los hermosos sonidos que salían de la habitación de su hijo a altas horas de la noche. Pero esto era diferente.
Era una habitación llena de adultos que ya estaban enojados e impacientes. Este era un piano de cola que costaba más de lo que David fabricó en 5 años. Era la música de Victor Dupont, tan compleja y difícil que la mayoría de los pianistas profesionales no podían tocarla correctamente. Y lo más importante, era su hijo de 7 años, que nunca antes había actuado frente a nadie. ¿Qué pasaría si Marcus subía al escenario y fallaba? ¿Qué pasaría si olvidaba la música o tocaba las notas equivocadas? La gente se reiría de él. Se burlarían de él. Y ese tipo de experiencia podría dañar a Marcus para siempre. David no podía permitir que eso pasara. No lo permitiría. Lo siento, hijo, dijo David con firmeza. Pero la respuesta es no. Este no es el momento ni el lugar para que Marcus abra la boca para discutir. Pero antes de que pudiera decir nada, Raymond apareció en su mesa. El dueño del club tenía un aspecto terrible. Tenía la cara cubierta de sudor y las manos temblaban. David, dijo con la voz quebrada. No sé qué hacer. La multitud está a punto de armar un alboroto y no tengo nada que darles. David sintió una oleada de compasión por el hombre. Lo siento, Raymond. Ojalá pudiera hacer algo. Raymond asintió con tristeza y se dio la vuelta para marcharse, pero entonces Marcus intervino. Disculpe, señor Raymond. Raymond se detuvo y miró al niño en la cabina. Parecía confundido, como si hubiera olvidado que Marcus estaba allí. ¿Qué pasa, niño? Marcus respiró hondo y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Puedo tocar la música de Victor Dupont. Toda. Llevo mucho tiempo practicando y me sé todas las canciones de memoria. Raymond miró fijamente a Marcus un momento y luego a David con las cejas arqueadas. ¿Es una broma? David negó con la cabeza. No, habla en serio. Pero ya le dije, no, es demasiado arriesgado. Es solo un niño. Raymond volvió a mirar a Marcus, observándolo con atención. El niño no parecía un prodigio. Parecía un niño normal con una camiseta arrugada de Spider-Man y zapatillas gastadas. Tenía el pelo revuelto y una pequeña mancha en el cuello de los espaguetis. Había cenado, pero había algo en sus ojos, algo que Raymond había visto antes en los ojos de grandes músicos. Era un fuego, una pasión, un hambre infinípida. ¿Cuántos años tienes, chico? Preguntó Raymond. 7, respondió Marcus. Raymond rió. Pero no era una risa alegre. Era la risa de un hombre que se había quedado sin opciones y estaba considerando algo absolutamente descabellado. 7 años, repitió. ¿Me estás diciendo que un niño de 7 años puede tocar el piano de jazz más complicado del mundo? Marcus no se echó atrás. Sí, señor, puedo. Te lo prometo. Raymond se volvió hacia David con una mirada desesperada. Sé que parece una locura, pero estoy a punto de perderlo todo. Mi club, mi reputación, los ahorros de toda mi vida, todo va a desaparecer porque Victor Dupont no pudo evitar la bebida. David entendió lo que Raymond pedía. Pedía permiso para que Marcus lo intentara. Y David quería decir que no. Todo su ser quería decir que no. Pero entonces miró el rostro de su hijo. Vio la determinación en él. Vio la confianza. Vio una mirada que le recordaba tanto a su esposa como a su corazón. La madre de Marcus había sido una soñadora. Siempre le había dicho a David que hay que arriesgarse en la vida o nunca se sabe de lo que se es capaz. Ella creía en seguir el corazón. Incluso cuando la cabeza le decía que era imposible, murió hacía 3 años en un accidente de coche, dejando atrás a un marido demasiado asustado para seguir soñando y a un hijo que había heredado todo su coraje. Quizás era una señal. Quizás estaba destinado a suceder. Quizás David necesitaba dejar de tener miedo y dejar que su hijo le mostrara al mundo lo que podría hacerlo si fracasa. David dijo lentamente, tienes que prometerme que no dejarás que nadie le haga daño. Nadie se burla de mi hijo. Nadie le dice nada malo. ¿Entiendes? Raymond asintió rápidamente.
Lo prometo. Si no funciona, asumiré toda la culpa. Diré que fue idea mía y que el niño no tenía nada que ver con eso. David miró a Marcus una vez más. ¿Estás seguro de esto, hijo? ¿De verdad seguro? Marcus sonrió. Y por un momento, David pudo ver la sonrisa de su esposa en el rostro de su hijo. Estoy seguro, papá. Nací para esto. David cerró los ojos y tomó la decisión más difícil de su vida. De acuerdo, susurró. Hagámoslo. Raymond no perdió tiempo. Tomó a Marcus de la mano y comenzó a guiarlo hacia el escenario. David lo siguió de cerca, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La multitud seguía haciendo ruido, quejándose y exigiendo respuestas. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. No tenían idea de que un niño de 7 años estaba a punto de subir al escenario y salvar la noche o empeorarlo todo. A medida que se acercaban al escenario, Marcus apretó la mano de su padre. Gracias por creer en mí. Papá David le devolvió el apretón siempre. Hijo. Siempre. Y con esas palabras, salieron a la luz. Las luces del escenario eran más brillantes de lo que Marcus había imaginado. Le daban de lleno en la cara. Y por un momento, no pudo ver nada más que luz blanca. Parpadeó varias veces. Y poco a poco, la sala se enfocó. 200 caras también lo miraban. 100 pares de ojos observaban a un niño pequeño con una camiseta de Spider-Man caminar por el escenario de madera hacia el piano de cola. Al principio, la multitud estaba confundida. La gente se miraba con el ceño fruncido. Algunos reían nerviosos. Otros susurraban a sus vecinos, preguntándose si era una broma. Marcus podía oír fragmentos de sus conversaciones mientras caminaba. ¿Quién es ese niño? ¿Dónde está Victor Dupont? ¿Es esto parte del espectáculo? Raymond se había acercado al micrófono unos segundos antes. Había intentado explicar la situación, pero sus palabras salieron confusas y débiles. Damas y caballeros, hemos tenido un cambio inesperado en el programa de esta noche. Nuestro artista programado no puede subir al escenario por razones de salud. Pero tenemos un joven talento muy especial que actuará en su lugar. Al público no le gustó esta explicación. Un hombre en la tercera fila se puso de pie, con la cara roja de rabia, por razones de salud. Gritó, ¿es broma? Pagué $50 por Victor Dupont, no por un chaval cualquiera. Sus palabras parecieron abrir una puerta de repente. Todos hablaban a la vez. El ruido se hizo más fuerte y más furioso. La gente negaba con la cabeza y señalaba a Marcus con incredulidad. Una mujer cerca del fondo gritó, «Devuélvanos el dinero». Otra voz gritó, «Esto es una estafa». Marcus siguió caminando. Intentó bloquear el ruido y concentrarse en el piano. Era el instrumento más hermoso que había visto de cerca. La madera negra era tan brillante que podía verse reflejado. Las teclas parecían perfectas, no como el viejo teclado roto de casa, donde 3 teclas ya no funcionaban. Llegó al banco del piano y se detuvo. Era demasiado alto para él. Sus pies no llegaban al suelo, y mucho menos a los pedales por un momento. Marcus sintió una oleada de miedo. Quizás era un error. Quizás debería salir corriendo del escenario y esconderse de nuevo en la cabina oscura, pero entonces recordó algo que su madre solía decirle. Ella lo abrazaba y le susurraba al oído, «Cuando tienes miedo, significa que estás a punto de hacer algo valiente». Marcus extrañaba a su madre todos los días. Extrañaba su voz, su sonrisa y su olor a flores después del baño. Extrañaba las canciones que le cantaba antes de dormir. Extrañaba todo lo relacionado con su trasero en ese momento. De pie frente a una multitud de desconocidos furiosos, Marcus sintió que su madre estaba con él. Sintió que estaba de pie junto a él, con la mano en su hombro, diciéndole que todo iba a estar bien. Marcus se subió al banco, con las piernas colgando en el aire. Ni siquiera cerca de tocar el suelo. Algunos entre el público se rieron al verlo. Un hombre señaló y dijo en voz alta, «Mírenlo».
Ni siquiera puede alcanzar los pedales. Esto es ridículo. Ahí fue cuando empezó el verdadero problema. Bájense del escenario. Alguien gritó. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Las manos de Marcus se congelaron sobre las teclas. Sí, bájense del escenario. Otra voz se unió. Queremos a Victor Dupont. Esto es vergonzoso. ¿Quién dejó entrar a este chico? Los gritos venían de todas partes. Marcus miró a la multitud y vio rostros llenos de ira y frustración. Esta gente no creía en él. No querían darle una oportunidad. Vieron a un niño pequeño con una camisa arrugada y zapatos gastados. Y ya habían decidido que no valía nada. En la primera fila, una mujer con joyas caras y un cabello perfecto se levantó de su asiento. Agarró su bolso y se volvió hacia su esposo. No voy a ver esto, anunció en voz alta. Esto es un insulto para todos los que compraron una entrada. Su esposo se enfrentó. Y empezaron a hacerse dirigían hacia la salida cuando otras personas los vieron salir. Ellos también comenzaron a ponerse de pie. Era como. Saludó con la mano. Uno a uno, la gente se levantaba de sus sillas, lista para salir. Ramón observaba desde un lateral del escenario con lágrimas en los ojos como el club se desmoronaba justo delante de él. Todo por lo que había trabajado se le escapaba. David permanecía de pie en las sombras, cerca de la pared del fondo. Apretaba los puños a los costados. Quería correr al escenario y proteger a su hijo. Quería agarrar a Marcus y alejarlo de todas esas voces crueles. Pero algo lo detuvo. Fue la mirada en el rostro de Marcus a pesar de todos los gritos, la ira y la gente que salía. Marcus no lloraba. No huía. Estaba sentado muy quieto en el banco del piano, mirando las teclas con una expresión que David nunca antes había visto. No era miedo. No era tristeza. Era concentración pura y completa. Marcus puso las manos sobre las teclas. Los gritos continuaron, pero Marcus ya no los oía. Había ido a otro lugar. Estaba en su habitación, sentado ante el viejo teclado roto. Escuchaba los discos de su madre, dejando que la música le llenara el corazón. Practicaba el mismo pasaje una y otra vez hasta que sus dedos supieron dónde ir sin que el público se lo dijera. Gritaba, «Sal del escenario. Esto es una broma». Mientras que el verdadero músico, Marcus, respiró hondo y empezó a tocar. La primera nota sonó clara y áspera. Era una sola nota, pero llenó toda la sala. Silenció todas las voces. Se detuvo. Todos los pies, joyas caras, se congelaron a medio camino de la puerta. El hombre enojado de la tercera fila volvió a sentarse sin darse cuenta. Eso para los críticos musicales que habían estado escribiendo quejas en sus cuadernos, levantó la vista con los ojos muy abiertos. La nota quedó suspendida en el aire como una pregunta. Entonces Marcus tocó otra nota, y otra, y otra. Sus pequeños dedos se movían por las teclas con una velocidad y precisión que deberían haber sido imposibles. La música que salía de ese piano no era la música de un niño de 7 años. Era la música de Victor Dupont, el comienzo de Medianoche en el Moroni. La pieza más famosa y difícil que Dupont jamás compuso. Pianistas profesionales pasaron años intentando dominar esta canción. La mayoría nunca lo lograron. Pero Marcus la tocaba a la perfección. Cada nota estaba en el lugar correcto. Cada frase tenía la forma correcta. Cada momento estaba lleno de la emoción y la belleza que hicieron de Victor Dupont una leyenda. La sala estaba en completo silencio. Ya no. Nadie gritaba. No. Uno caminaba hacia la salida. Todos permanecían inmóviles, mirando al niño pequeño en el escenario que creaba magia con las yemas de los dedos. David sintió lágrimas correr por su rostro. No se molestó en enjugárselas. Su hijo estaba tocando. Su hijo realmente estaba tocando. Era lo más hermoso que David había escuchado en su vida sobre el escenario. Marcus mantenía los ojos cerrados. No necesitaba mirar las teclas. Sabía dónde estaba cada nota.
Sabía cómo debía fluir cada melodía. La música estaba dentro de él. Y todo lo que tenía que hacer era dejarlo salir. Las voces furiosas se olvidaron. La duda y la burla se olvidaron. Solo existía la música sin fin. La música era perfecta. La música fluía de los dedos de Marcus como agua de una fuente. Era natural y sin esfuerzo, como si el piano hubiera estado esperando toda su vida a este preciso momento. El amanecer de la medianoche en el mar era suave y delicado, como la luz de la luna. Cayendo en una calle tranquila, Marcus tocó cada nota con ternura, dejando que la melodía respirara y creciera en el público. La gente comenzó a sentarse, se movían lentamente, como en un sueño. La mujer de las joyas caras se había detenido en la puerta. Pero ahora se dio la vuelta y regresó a su asiento. Su esposo la siguió sin decir palabra. El hombre enojado de la tercera fila ya no estaba enojado. Su rostro había cambiado por completo donde antes había frustración y rabia. Ahora había algo más, algo que parecía asombro. La música seguía creciendo. Marcus pasó a la segunda sección de la pieza, donde el tempo se aceleró y la melodía se volvió más compleja. Su mano izquierda tocaba un ritmo constante mientras la derecha danzaba sobre las notas más agudas. Las notas se superponían en un hermoso patrón. Algunas de las personas mayores del público reconocieron lo que estaba sucediendo. Habían escuchado a Victor Dupont tocar esta pieza antes y sabían lo difícil que era. Un hombre se inclinó hacia su esposa y susurró: «Esto es imposible». Su esposa asintió sin apartar la vista del escenario. «Lo sé», susurró, «pero está sucediendo». David se había acercado al escenario. Podía ver el rostro de su hijo desde donde estaba. Marcus seguía con los ojos cerrados y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Parecía tranquilo y feliz, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. La música contaba una historia que era la magia de las composiciones de Victor Dupont. No eran solo colecciones de notas. Eran historias musicalizadas. Historias de amor, pérdida, esperanza y desamor. Medianoche en el Merini trataba sobre un hombre que caminaba por las calles de Nueva Orleans de noche. Pensaba en alguien a quien había amado y perdido. Recordaba los buenos momentos que habían compartido. Se sentía triste, pero también agradecido por los recuerdos. Marcus comprendía esta historia, aunque solo tenía 7 años. La comprendía porque tenía su propia versión de la misma historia. Había perdido a su madre. Y no pasaba un día sin que pensara en ella al tocar esta música. No solo estaba tocando teclas en un piano. Estaba hablando con su madre. Le decía que la extrañaba. Le decía que la recordaba. Le decía que nunca la olvidaría. El público no sabía nada de esto. No sabían de la madre de Marcus, ni de los viejos discos, ni de los meses de práctica secreta. Solo sabían que la música tocaba algo muy profundo en su interior. Elaime comenzó a llorar. No sabía por qué las lágrimas rodaban por sus mejillas y goteaban sobre su vestido. No se la secó. No quería moverse y romper el hechizo que la rodeaba. Su esposo se acercó y le tomó la mano. Él sentía lo mismo que ella. La música les hacía algo a ambos. Mitt estaba abriendo puertas dentro de sus corazones que habían estado cerradas durante mucho tiempo cerca de la barra. Tommy, el músico, se quedó boquiabierto. Había trabajado con grandes pianistas durante más de 20 años. Creía haberlo visto todo, pero nunca había visto nada igual. Este niño de 7 años tocaba con más emoción y destreza de la que la mayoría de los profesionales podrían lograr en toda su vida. No tenía sentido. Era como ver un milagro ocurrir justo delante de él. El iceberg seguía de pie junto al escenario. Había dejado de llorar. Simplemente observaba con una expresión de total incredulidad. Su club no iba a cerrar esa noche. Su reputación no iba a ser destruida y algo extraordinario estaba sucediendo. Algo de lo que la gente hablaría durante años. Marcus pasó a la tercera sección de la pieza. Esta fue la parte más difícil.
La melodía se volvió muy rápida y muy complicada. Ambas manos tuvieron que moverse a una velocidad increíble manteniendo un control perfecto. Victor Dupont a veces cometió pequeños errores en esta sección. Era así de difícil, pero Marcus no cometió ningún error. Los dedos recorrieron las teclas con confianza y gracia. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. Cada frase estaba perfectamente formada. El público contuvo la respiración. Podían sentir que algo importante estaba sucediendo. Podían sentir que estaban presenciando un momento que recordarían por el resto de sus vidas. Los dos críticos musicales habían dejado sus cuadernos. Ya no escribían. No podían escribir. Les temblaban demasiado las manos. Uno de ellos lloraba en voz baja y ni siquiera intentó ocultarlo. David observó a su hijo desde las sombras y sintió que algo se movía en su pecho. Durante 3 años, había estado cargando con un gran peso. Un peso de dolor, el peso de la pérdida, el peso de criar a un hijo solo. Había estado tan concentrado en sobrevivir cada día que había olvidado cómo vivir. Había olvidado cómo tener esperanza. Había olvidado cómo creer en las cosas bellas. Pero viendo a Marcus tocar, David lo recordaba todo. Recordaba haberse enamorado de su esposa. Recordaba haber abrazado a Marcus por primera vez cuando nació. Recordaba todos los pequeños momentos de alegría que hacían que la vida valiera la pena. Su hijo le había dado un regalo esa noche. Solo el regalo de la música, pero el regalo de la esperanza. La música comenzó a disminuir su ritmo. Marcus se acercaba a la sección final de la pieza. Fue entonces cuando la medianoche en el mar volvió a quedar en silencio. El hombre de la historia había terminado su caminata. Había hecho las paces con sus recuerdos. Estaba listo para irse a casa. Marcus tocó la última nota con gran valentía. Una fue suave y delicada. Como un susurro, la última nota quedó suspendida en el aire durante un largo instante. Y luego hubo silencio, un silencio completo y total. Cientos de personas permanecieron sentadas en sus sillas sin moverse. Nadie habló. Nadie aplaudió. Nadie hizo nada. Todos estaban congelados, atrapados en el hechizo que Marcus había lanzado sobre el escenario. Marcus abrió los ojos. Miró al público y vio todos esos rostros mirándolo fijamente por un segundo. Sintió miedo. ¿Había hecho algo mal? ¿Había cometido un error? ¿Odiaban el trasero silenciado? Entonces vio las lágrimas. Tanta gente lloraba. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Todos tenían lágrimas en sus rostros. Y no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de gratitud. Eran lágrimas que surgían de escuchar algo tan hermoso que les tocó lo más profundo del alma. El silencio duró 3 segundos más. Y entonces la sala explotó. Todos se pusieron de pie al mismo tiempo. El aplauso fue tan fuerte que hizo temblar las paredes. La gente vitoreaba, aplaudiendo y secándose los ojos. Gritaban palabras que Marcus no podía oír con tanto ruido, pero él entendía lo que decían. Decían, gracias. Decían, creemos que decían, lamentamos haber dudado de ti. Marcus sonrió, su carita se iluminó de felicidad. Lo había logrado, de verdad. Y esto era solo el principio. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Marcus se sentó en el banco del piano con las manos apoyadas en el regazo, sin saber qué hacer a continuación. Nunca había experimentado algo así en casa. Tocó solo en su habitación con la puerta cerrada. Nadie lo oía excepto las paredes y el techo. Pero ahora 200 personas estaban de pie, aplaudiendo y gritando su nombre. Era abrumador. Era aterrador. Era la sensación más maravillosa que Marcus había conocido. David se abrió paso entre la multitud y se dirigió al escenario. Tenía la cara mojada por las lágrimas y no le importaba quién lo viera. Subió los 3 pequeños escalones y caminó por el suelo de madera hasta donde estaba sentado su hijo sin decir una palabra. Rodeó a Marcus con los brazos y lo abrazó fuerte.
Hundió la cara en el pecho de su padre. Podía sentir la de David. El corazón le latía con fuerza. Podía sentir el calor del cuerpo de su padre. Sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sentía seguro. Estoy tan orgulloso de ti, le susurró David al oído a su hijo. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Marcus miró a su padre con ojos brillantes. ¿Crees que me oyó, papá? David sonrió entre lágrimas. Sé que sí, hijo. Sé que lo hizo. La multitud seguía aplaudiendo. Algunos habían empezado a corear más. Querían que Marcus siguiera tocando. Querían escuchar más de la magia que había surgido de sus pequeños dedos que aparecieron en el borde del escenario. Su rostro había cambiado por completo. La preocupación y la desesperación habían desaparecido. Ahora parecía un hombre que acababa de ganar la lotería. «Que la gente quiere más», le dijo a David. «¿Crees que puede hacerlo?» David miró a Marcus. «¿Qué dices, hijo? ¿Te queda algo de música esta noche?» Marcus asintió con entusiasmo. «Me sé todas las canciones del señor Dupont», dijo. «Puedo tocar toda la noche si quieres». David rió y le alborotó el pelo desordenado a su hijo. «No vayamos tan lejos, pero tal vez unas cuantas canciones más estarían bien». Marcus volvió al piano. La multitud se quedó en silencio al verlo levantar las manos hacia las teclas de nuevo. Esta vez no hubo gritos. No hubo voces enojadas que dijeran lo obligaron a bajar del escenario. Esta vez, todos los presentes esperaban con entusiasmo y anticipación. Comenzó a tocar su segunda canción. Se llamaba Dancing on Bourbon Street. Y era muy diferente de la primera, donde Midnight and the Merini había sido lenta y triste. Esta canción era rápida y alegre. Estaba llena de energía y vida. Te hacía querer mover los pies y el cuerpo. El público respondió de inmediato. La gente empezó a asentir al ritmo. Algunos comenzaron a balancearse en los asientos. Algunos valientes incluso se levantaron y empezaron a bailar. En los pequeños espacios entre las mesas, el ambiente del club se había transformado por completo. Una hora antes, esta había sido una sala llena de gente enojada y decepcionada que quería que les devolvieran el dinero. Ahora era una sala llena de alegría. La música lo había cambiado todo. Marcus tocó canción tras canción. Tocó Rain on the River, una pieza suave sobre ver tormentas azotar el Mississippi. Tocó First Kiss, una melodía romántica que hacía que las parejas se tomaran de la mano y se miraran. Cada uno del otro. Ahí sí tocó El largo camino a casa. Una melodía agridulce sobre extrañar los lugares y las personas que amas. Cada canción era diferente, pero todas tenían algo en común. Todas eran hermosas. Todas eran perfectas. Todas surgían de lo más profundo del corazón de Marcus entre canción y canción. El público estallaba en aplausos. La gente gritaba elogios y palabras de aliento. «Eres increíble. Sigue tocando. Te queremos». Marcus lo absorbió todo como una flor, absorbiendo la luz del sol. Había pasado tantos meses practicando solo en su habitación, sin saber nunca si su música era lo suficientemente buena. Ahora tenía la respuesta. 2 críticos musicales escribían frenéticamente en sus cuadernos. Nunca habían visto algo así en toda su carrera. Uno de ellos ya estaba planeando el titular de su artículo. Niño prodigio de 7 años sorprende en el New Orleans Jazz Club. El otro intentaba encontrar las palabras adecuadas para describir lo que presenciaba, pero no las sabía. Algunas cosas eran indescriptibles. Algunos momentos eran demasiado especiales para plasmarlos por escrito. Cerca del bar, Tommy y los demás músicos de apoyo observaban con asombro. Los habían contratado para tocar detrás de Victor Dupont, pero ahora eran solo espectadores como todos los demás. «Llevo 25 años tocando jazz», le dijo Tommy al baterista que estaba a su lado. «Y nunca he visto a nadie como este chico». El baterista asintió lentamente. «No es solo entusiasmado», respondió.
Tiene algo más, algo que no se puede enseñar. Tiene alma, coincidió Tommy. La habilidad se podía aprender. Se podía practicar escalas y acordes hasta que te sangraran los dedos, pero el alma era diferente. El alma era lo que separaba a los buenos músicos de los grandes. El alma era la capacidad de hacer sentir algo a la gente. Si le restas importancia a este niño de 7 años, tenía más alma que la mayoría de los músicos en toda su vida. De vuelta en el escenario, Marcus empezaba a sentirse cansado. Llevaba tocando casi 45 minutos sin descanso. Sus deditos empezaban a actuar. Sus brazos se le estaban poniendo pesados, pero no quería parar. No quería que la noche terminara. Miró al público y vio todas esas caras felices. Vio parejas abrazadas. Vio a desconocidos que se habían hecho amigos gracias a su experiencia compartida. Vio a su padre de pie junto al escenario, observándolo con cariño y orgullo. Esto era lo que Marcus tenía. Siempre soñó no con la fama ni la atención, sino con la conexión, con la sensación de que su música podía conmover a otras personas. Con la certeza de que podía embellecer el mundo con solo tocar las teclas correctas en el orden correcto. Marcus decidió tocar una canción más que eligió, Goodbye My Love, la última canción del último disco que tuvo su madre. Era la pieza más triste y hermosa que Victor Dupont había escrito jamás. Trataba sobre despedirse de alguien a quien nunca volvería a saber. Marcus había guardado esta canción para el final porque significaba más para él que cualquier otra. Al empezar a tocar, la sala se sumió en un profundo silencio. Todos podían sentir que algo especial estaba sucediendo. La música era suave y delicada, como una mano que rozaba Terres. Hablaba de pérdida, amor y el dolor de dejar ir el bien. Hablaba de recuerdos que nunca se desvanecen. Hablaba de corazones que nunca dejaron de amar. Incluso cuando la persona a la que aman es Gunn, Marcus cerró los ojos y pensó en su madre. Recordó su risa. Brillante y musical como Belly recordaba sus abrazos. Cálido y seguro como una manta en una noche fría. Recordó la última vez que la vio, la mañana antes del accidente, cuando lo besó en la frente y le deseó un buen día en la escuela. No sabía que sería la última vez. No sabía que no la volvería a ver. La música que brotaba de él como un río de notas estaba llena de amor. Cada frase estaba llena de añoranza. Cada momento era un homenaje a la mujer que le había dado la vida y le había enseñado a amar la música. Para cuando la canción terminó, no había ni un solo ojo seco en la sala. Todos lloraban. Incluso los hombres de aspecto rudo en el bar tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Marcus levantó las manos del teclado y dejó que la última nota se desvaneciera. El silencio que siguió fue lo más poderoso que había experimentado. Y entonces la sala estalló en aplausos una vez más. Pero esta vez era diferente. Los aplausos estaban mezclados con algo más. Estaban mezclados con gratitud, estaban mezclados con respeto. Se mezcló con la comprensión de que todos habían presenciado algo verdaderamente extraordinario. Marcus no solo había tocado música. Esta noche había cambiado vidas y nada volvería a ser igual. La ovación duró 4 o 5 minutos completos. Todas las personas en el espejo azul se pusieron de pie. Aplaudieron hasta que les dolieron las manos. Vitorearon hasta que sus voces se alzaron. Se enjugaron las lágrimas y se miraron con incredulidad. Y el maravillado Marcus permaneció sentado en el banco del piano. Abrumado por la respuesta, nunca imaginó que tanta gente pudiera hacer tanto ruido. El sonido lo inundó como una ola, llenando cada rincón de su pequeño cuerpo. David volvió al escenario y se paró junto a su hijo. Puso una mano protectora sobre el hombro de Marcus y miró hacia la multitud con orgullo. Su hijo lo había hecho a los 7 años. El hijo de 18 años había tomado una sala llena de desconocidos furiosos y los había convertido en un círculo familiar. Corrió hacia el micrófono, con el rostro radiante de felicidad. «Damas y caballeros», gritó por encima de los aplausos. «Les presento a Marcus Chen,
el pianista más joven que jamás haya actuado en el Blue Mirror. La multitud rugió, aún más fuerte. La gente zapateaba. Todo el edificio parecía temblar con la fuerza de su aprecio. Algo inesperado sucedió. Un hombre que había gritado, «Bajen del escenario», al principio de la noche, comenzó a abrirse paso entre la multitud. La gente se hizo a un lado para dejarlo pasar. Era un hombre grande, calvo y de cuello grueso. Tenía la cara roja y los ojos húmedos. Cuando llegó al frente del escenario, hizo algo inesperado. Cayó de rodillas allí mismo, frente a todos. Este hombre adulto se arrodilló en el suelo como si estuviera rezando. Marcus observó con los ojos muy abiertos como el hombre lo miraba. «Lo siento», dijo el hombre, con la voz quebrada por la emoción. «Lo siento mucho. O lo que dije antes. Te dije que bajaras del escenario. Pensé que eras un niño cualquiera que no pertenecía aquí, pero me equivoqué». Hizo una pausa y se secó los ojos con el dorso de la mano. «Perdí a mi esposa el año pasado», continuó. «Tenía cáncer y luchó contra él durante 3 años antes de que finalmente se la llevara. Esa última canción que tocaste, sentí como si estuviera en la habitación conmigo. Sentí como si me estuviera diciendo que todo iba a estar bien». Marcus no sabía qué decir. Solo tenía 7 años. No entendía del todo la muerte, la pérdida y todos los sentimientos complejos que las acompañaban. Pero entendía una cosa. Entendía que su música había ayudado a este hombre. Entendía que su interpretación le había dado a este extraño un momento de paz. Marcus se bajó del piano. Benjen caminó hasta el borde del escenario. Miró al hombre arrodillado e hizo lo único que le parecía correcto: extendió su pequeña mano. El hombre miró la mano un momento y luego la tomó. Su agarre era suave, como si temiera romperle la mano al niño. «Gracias». El hombre susurró, «Gracias por no rendirte cuando te dijimos que te fueras». Marcus sonrió. «Está bien», dijo en voz baja. «Te perdono». La multitud observó este intercambio en completo silencio. Muchos lloraban de nuevo. Y había algo en ver a un niño ofrecer perdón a un adulto que conmovió profundamente a todos. Les recordó que a veces los más pequeños tienen el corazón más grande. El hombre se levantó y regresó a su asiento. No dijo nada más. No necesitaba decir todo lo que tenía que decirse. Remand tomó el micrófono de nuevo. «Creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta noche ha sido algo especial», dijo. «Llevo 20 años dirigiendo este club y nunca he experimentado algo como lo que acabamos de presenciar». Miró a Marcus con gratitud en los ojos. «Este joven salvó mi club esta noche. Salvó mi reputación y creo que también salvó algunas almas». El público volvió a aplaudir. Raymond levantó la mano para pedir silencio. «Quiero hacer un anuncio», continuó. «De hoy en adelante, Marcus Chen siempre tendrá un lugar en el Blue Mirror. Cuando quiera tocar, nuestro escenario estará abierto para él. Sin preguntas». David dio un paso al frente y habló por el micrófono. «Gracias, Raymond. Es muy amable. Pero Marcus es solo un niño. Tiene escuela, deberes y una vida que vivir. No lo apresuraremos». El público murmuró con comprensión y respetó la decisión de David de proteger también a su hijo. Muchos niños prodigio habían sido presionados demasiado rápido. Demasiados jóvenes talentos se habían agotado antes de llegar a la edad adulta. David no iba a permitir que eso sucediera. Marcus, después de que los aplausos finalmente se apagaran, comenzó a acercarse al escenario. Querían conocer a Marcus. Querían estrecharle la mano y decirle, uno por uno, cuánto había significado su música para ellos. Se acercaron. Una joven le dijo a Marcus que iba a casa a llamar a su madre por primera vez en 5 años. Un anciano comentó que la música le había recordado su infancia en Nueva Orleans antes de mudarse y olvidar de dónde venía. Un adolescente admitió que había estado pensando en dejar sus clases de piano. Pero ahora iba a seguir practicando para siempre. Cada historia era diferente, pero todas transmitían el mismo mensaje.
La música los había conmovido. La música de Marcus los había cambiado. La música de Marcus les había hecho recordar lo importante de la vida. Los dos críticos musicales fueron los últimos en acercarse. Se presentaron y le preguntaron a David si podían entrevistar a Marcus para sus periódicos. David dudó. No estaba seguro de si quería que la cara y la historia de su hijo salieran en las noticias. Pero Marcus le tiró de la manga y susurró: «Está bien, papá. Quiero hablarle a la gente de mamá. Quiero que sepan que ella es la razón por la que aprendí a tocar». David sintió que su corazón se llenaba de amor. Su hijo no solo era un genio musical, también era sabio para su edad. De acuerdo. David les dijo a los críticos, pero sean breves y no le pregunten nada inapropiado. Los críticos accedieron y le realizaron una breve entrevista. Le preguntaron a Marcus cómo aprendió a tocar. Le preguntaron quién era su músico favorito. Le preguntaron qué quería ser de mayor. Marcus respondió a cada pregunta con sencillez y honestidad. Les contó cómo encontró el disco de su madre. Les contó cómo practicaba con el teclado roto. Les dijo que quería ser pianista. Al igual que Víctor Jupant, los críticos anotaron todo con cuidado. Sabían que tenían una gran historia entre manos. No era solo una historia para sentirse bien sobre un niño talentoso. Era una historia sobre el amor, la pérdida y el poder sanador de la música. Una historia que inspiraría a personas de todo el mundo. Cuando terminó la entrevista, David finalmente llevó a Marcus a casa. Era pasada la medianoche. Mucho después de la hora de dormir de un niño de 7 años, Marcus se quedó dormido en el auto. Antes incluso de salir del estacionamiento, David condujo por las tranquilas calles de Nueva Orleans, repasando mentalmente todo lo sucedido. Su hijo había actuado frente a 200 personas. Había silenciado a los escépticos y conquistado el corazón de desconocidos. Había hecho llorar a hombres adultos con la belleza de su interpretación. Fue la noche más increíble de la vida de David, y sabía que era solo el principio. Llevó a Marcus a su pequeño apartamento y lo arropó. David susurró un silencioso agradecimiento a su esposa donde quiera que estuviera. Sabía que sonreía. Su hijo había encontrado su mano regalada. El mundo estaba a punto de descubrirlo. El video apareció en internet a la mañana siguiente. Alguien del público había grabado toda la actuación de Marcus con su teléfono. Lo habían capturado todo, los gritos de rabia del principio, el momento de silencio cuando Marcus tocó su primera nota, las lágrimas y la ovación de pie al final al mediodía. El video había sido visto más de 100.000 veces al anochecer. Al final de la semana, había alcanzado el 1.000.000. Más de 50 millones de personas en todo el mundo habían visto a un niño de 7 años con una camiseta de Spider-Man silenciar a una sala llena de escépticos con el poder de su música. El teléfono de David no paraba de sonar. Los periodistas querían entrevistas. Los programas de televisión querían que Marcus apareciera como artista invitado. Las empresas querían firmar contratos millonarios con él. Un famoso director de cine llamó diciendo que quería hacer una película sobre la vida de Marcus. La atención era abrumadora. David no sabía cómo manejarlo. Yo era solo un simple bajista que trabajaba en pequeños conciertos para pagar el alquiler. Nunca antes había lidiado con algo así. La primera gran decisión llegó cuando 3 importantes conservatorios de música se pusieron en contacto con él. Le ofrecieron a Marcus becas completas para estudiar en sus escuelas. Una estaba en Nueva York, otra en Londres y otra en Viena. Cada escuela prometió convertir a Marcus en el mejor pianista de su generación. Cada escuela afirmó haber formado a algunos de los músicos más famosos de la historia. Todas las escuelas querían a Marcus Chundavid, sentado a la mesa de la cocina. Tenía las 3 ofertas extendidas frente a él. Leyó las páginas de promesas y garantías. Observó las fotos de edificios lujosos y salas de conciertos. Pensó en lo que esto podría significar para el futuro de su hijo. Y entonces dijo que no. Les dijo que no a todas.
Cuando los representantes de las escuelas llamaron para preguntarles por qué, David les dio la misma respuesta: mi hijo tiene 7 años. Dijo que primero necesita ser un niño y después un músico. Ya habrá tiempo de sobra para conservatorios y salas de conciertos cuando sea mayor. Ahora mismo necesita jugar al fútbol con sus amigos, aprender las tablas de multiplicar y ser un niño normal. Los representantes intentaron hacerle cambiar de opinión. Le ofrecieron más dinero. Le ofrecieron tutores privados. Le ofrecieron que David viviera con Marcus en la escuela. Pero David no cedió. Él ya había visto lo que les pasaba a los niños prodigio que eran empujados al corazón. Había leído historias de jóvenes talentos que se hicieron famosos a los 8 años y se agotaron. A los 18 años, había oído hablar de la depresión, la ansiedad, la adicción, las vidas destrozadas. No iba a permitir que eso le pasara a su hijo. Los programas de entrevistas eran al día siguiente. Un famoso programa matutino ofrecía $50,000 por una entrevista de 10 minutos con Marcus. Un presentador nocturno dijo que donaría $100,000 a una organización benéfica si Marcus tocaba una canción en su programa. Las ofertas eran cada vez más grandes. David las rechazó todas. No quería que su hijo se convirtiera en un número de circo. No quería que Marcus pasara de un programa a otro como un mono amaestrado. Marcus era una persona, no un producto. Su don era sagrado, no algo que se vendiera al mejor postor. Algunos criticaron a David por sus decisiones, diciendo que estaba frenando el progreso de su hijo. Decían que era egoísta y tenía miedo. Decían que Marcus merecía compartir su talento con el mundo. Pero a David no le importaba lo que dijeran. Sabía lo que era mejor para su hijo. Y lo mejor para Marcus era una infancia normal. Marcus regresó a la escuela. El lunes siguiente, todos sus compañeros vieron el video. Lo trataron de manera diferente. Algunos estaban impresionados y querían ser sus amigos. Otros estaban celosos y decían cosas desagradables a sus espaldas. Acá, Few no le importó en absoluto y solo quería jugar en el recreo como siempre. Marcus aprendió a lidiar con todas estas reacciones. Aprendió que la fama cambia la forma en que la gente te ve, incluso si sigues siendo la misma persona que siempre fuiste como profesor. Una amable mujer llamada señora Patterson lo ayudó a adaptarse. Se aseguró de que los otros niños no lo molestaran demasiado. Le dio tiempo extra en los exámenes cuando estaba cansado de practicar. Le dijo que ser bueno en música no significaba que pudiera saltarse la tarea. Marcus agradeció su ayuda. Le gustaba la escuela aunque a veces fuera aburrida. Le gustaba aprender cosas nuevas, hacer amigos y almorzar en la cafetería. Le gustaba ser un niño normal en. David creó una nueva rutina. A Marcus se le permitía practicar piano 2 horas al día. El resto del tiempo lo dedicaba a las tareas, a jugar al aire libre, a leer y a ser un niño. David quería que Marcus tuviera equilibrio en su vida. Quería que su hijo supiera que el mundo era mucho más que música. Los fines de semana, iban al parque y jugaban al fútbol los domingos por la mañana. Hacían panqueques juntos y veían dibujos animados en las tardes lluviosas. Se sentaban en el sofá a leer cómics. Estos sencillos momentos eran más importantes para David que cualquier concierto o disco. Dil Marcus parecía feliz con este arreglo. Le encantaba tocar el piano, pero también le encantaba ser niño. No echaba de menos la atención de las cámaras ni las interminables llamadas telefónicas. Estaba contento con su vida tranquila. Pero el mundo no se había olvidado de él cada pocos meses. Aparecía otro artículo en un periódico o revista. ¿Qué pasó con el prodigio del piano, el niño que silenció a los escépticos, Marcus Chen? ¿Dónde está ahora? Los artículos siempre contaban la misma historia. Hablaban de aquella noche mágica en el Blue Mirror. Mencionaban el video viral y los millones de visualizaciones, y siempre terminaban con la misma pregunta. ¿Cuándo volvería Marcus Chen a los escenarios? David sabía que ese día llegaría.
Sabía que el don de Marcus era demasiado grande como para ocultarlo para siempre. Pero también sabía que su hijo necesitaba tiempo para crecer. Necesitaba tiempo para aprender, madurar y convertirse en la persona que estaba destinado a ser. La música siempre estaría ahí. El talento siempre estaría ahí. No había prisa. Así que David protegió a su hijo de los focos. Filtraba llamadas e ignoraba correos electrónicos. Rechazaba ofertas y oportunidades. Le dio a Marcus el mejor regalo que un padre puede dar. Le dio una infancia condenada. Marcus prosperó. Creció y se hizo más fuerte. Hizo amigos, los perdió y volvió a hacer nuevos. Sacó buenas notas en la mayoría de las asignaturas y tuvo algunas dificultades en matemáticas. Descubrió que le gustaban las ciencias, la historia y el arte. Aprendió a montar en bicicleta, a nadar en el océano y a trepar a los árboles. Se convirtió en un niño de verdad, no solo en un artista. Y todas las noches, después de terminar sus tareas y cepillarse los dientes, Marcus se sentaba al piano en un rincón de su pequeña sala. Tocaba durante exactamente 2 horas. A veces David se sentaba a escuchar. A veces se dedicaba a sus cosas, dejando que la música llenara el apartamento como una brisa cálida. En cualquier caso, la música siempre estaba ahí. Era el latido de su hogar. Era el hilo que los conectaba entre sí y con el recuerdo de la mujer que ambos amaban. David sabía que algún día Marcus volvería a la escena mundial. Sabía que el talento de su hijo estaba destinado a ser compartido. Pero por ahora, en ese pequeño apartamento de Nueva Orleans, todo era exactamente como debía ser. Padre e hijo, viviendo en paz, amándose profundamente y esperando el momento adecuado para que la música volviera a brillar. Pasaron los años, como hojas que caen de un árbol lentamente al principio. De repente, Marcus Chen ya no era el pequeño niño de 7 años que había sorprendido al mundo con el espejo azul. Ahora tenía 11 años, era más alto y fuerte. Con una voz más grave y manos más grandes, sus dedos se habían alargado, lo que le facilitaba aún más tocar el piano. Podía alcanzar octavas que antes eran imposibles. Podía tocar pasajes que antes eran 2 dificultades. El talento había crecido junto con su cuerpo, pero fiel a su palabra, David había mantenido a Marcus alejado de los focos, pues el chico no había dado un solo concierto público desde aquella famosa noche. No había aparecido en televisión ni concedido entrevistas, ni había firmado ningún contrato ni hecho nada al mundo exterior. Marcus Chen simplemente había desaparecido. Pero para quienes lo conocían, Marcus seguía vivo. Asistía a una escuela pública normal donde era conocido como un chico tranquilo y amigable que se llevaba bien con todos. Sus profesores lo apreciaban porque se esforzaba mucho y nunca causaba problemas con sus compañeros. Nos gustaba porque era amable, divertido y siempre dispuesto a compartir su almuerzo. Solo unos pocos en la escuela conocían su talento musical. Marcus lo prefería así. No quería que lo trataran de forma diferente. No quería ser el niño pianista ni el prodigio. Solo quería ser Marcus todos los días después de la escuela. Marcus llegaba a casa y hacía sus deberes en la mesa de la cocina. David solía estar allí preparando la cena o leyendo el periódico. Hablaban de sus días, compartían historias y se reían de chistes tontos. Luego, cuando terminaban los deberes, Marcus se sentaba al piano. El viejo teclado roto había sido reemplazado hacía años por un piano vertical de verdad. No era nada sofisticado, solo un instrumento sencillo que David había comprado de segunda mano en una tienda de música. Pero para Marcus, era lo más hermoso del mundo. Practicaba durante sus 2 horas diarias. Tal como su padre había insistido. A veces tocaba las viejas canciones de Victor Dupont que había aprendido. Era un niño. A veces exploraba nuevas piezas musicales de Beethoven, Chopin y Thelonious Monk. A veces componía sus propias canciones, dejando que sus dedos recorrieran las teclas. Y al ver lo que sucedía, David nunca lo presionó para que hiciera más. Nunca sugirió que Marcus practicara más o con más ahínco. Nunca mencionó las ofertas.
Estas seguían llegando de vez en cuando. Simplemente dejaba que su hijo fuera un niño que amaba la música, pero había una excepción a su tranquila rutina 2 veces al año. Marcus no actuaba en grandes salas de conciertos ni en escenarios de televisión, sino en pequeños locales privados donde solo se reunían verdaderos amantes de la música. Estas actuaciones, con el compromiso de David, eran para él. Sabía que Marcus necesitaba tocar para la gente. A veces sabía que el talento de su hijo era para compartir, pero también quería protegerlo de la locura de la fama. Así que encontraron un punto medio. La primera actuación de cada año siempre era en el Blue Mirror, que cumplía su promesa de darle a Marcus un lugar en su escenario cuando quisiera. Cada enero, en el aniversario de esa mágica primera noche, Marcus regresaba al club y tocaba sets cortos. El público siempre era pequeño, quizás de 50 a 60 personas. Eran cuidadosamente seleccionados por Raymond, verdaderos amantes del jazz que apreciaban la música y respetaban el espacio. Se permitían cámaras. No había periodistas, solo Marcus al piano y una sala llena de gente que entendía lo especial que era. La segunda actuación fue en una pequeña iglesia del barrio francés. La esposa de David había sido enterrada en el cementerio detrás de la iglesia y a Marcus le gustaba tocar allí en su cumpleaños cada junio. La congregación se reunía en los bancos y Marcus se sentaba al viejo piano de la iglesia y tocaba canciones que le recordaban a su madre. No eran canciones de Victor Dupont. Eran himnos, espirituales y melodías suaves de la esposa de David. El querido Marcus tocaba con los ojos cerrados, imaginando que su madre estaba sentada en primera fila sonriéndole con orgullo. Después de estas actuaciones, la gente a veces se acercaba a Marcus con lágrimas en los ojos. Le decían lo mucho que su música significaba para ellos. Le agradecían por compartir su don. Marcus sonreía, les estrechaba la mano y se sentía agradecido de haber podido traer un poco de belleza a sus vidas. Pero siempre volvía a casa. El mismo niño que había sido al irse. No dejó que los elogios se le subieran a la cabeza. No empezó a creerse mejor que los demás. Recordó algo que su madre le había dicho una vez, cuando era muy pequeño: tu don no es tuyo para que lo conserves. Ella le había dicho, es tuyo para compartir, pero debes compartirlo sabiamente. Como el agua de un pozo, si das demasiado y demasiado rápido, el pozo se secará. Marcus pensaba en estas palabras a menudo. No estaba listo para darlo todo. Sin embargo, seguía aprendiendo, creciendo y convirtiéndose en la persona que estaba destinado a ser. Bueno, necesitaba tiempo para llenarse de energía mientras tanto. Disfrutaba de su vida tranquila. Jugaba al fútbol los sábados con un grupo de chicos del barrio. Iba a pescar con su padre los domingos por la tarde. Leyó todos los libros que pudo, especialmente historias de aventuras y misterio. Descubrió su amor por la ciencia y empezó a soñar con ser astronauta. El piano siempre estuvo ahí, siempre fue parte de su vida, pero no lo era todo, y así era exactamente como David lo quería. Victor Dupont regresó a sus vidas durante el 10º año de Marcus. El famoso pianista había logrado la sobriedad tras su colapso en el Blue Mirror. Ingresó en un centro de rehabilitación y pasó 6 meses recuperándose. Cuando salió, era un hombre diferente. Había oído hablar de Marcus. Por supuesto, todos en el mundo del jazz conocían al niño de 7 años que al principio tocaba su música a la perfección. Víctor se sintió avergonzado. Casi destruyó su carrera al presentarse borracho a una actuación. Un niño tuvo que ocupar su lugar. Fue humillante. Pero con el paso del tiempo, los sentimientos de Víctor cambiaron. Vio el video viral de Marcus tocando y se sorprendió. Este chico no solo estaba copiando su estilo. Este chico estaba aportando algo nuevo, algo personal, algo hermoso. Vic contactó a David y le preguntó si podía conocer a Marcus. David dudó al principio. No sabía si podía confiar en Víctor, pero Marcus le rogó a su padre que dijera, sí. Victor Dupont seguía siendo su héroe. Incluso después de todo lo sucedido, David finalmente aceptó,
y Víctor fue a su pequeño apartamento una tarde. Se sentó en la sala y escuchó la obra de Marcus cuando la música se detuvo. Víctor tenía lágrimas en los ojos. «Tienes un don», le dijo a Marcus. «Un don que solo se da una vez en la generación. Quizás solo en la vida. Quiero ayudarte a desarrollarlo, pero solo si quieres mi ayuda». Marcus miró a su padre. David asintió lentamente. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Marcus. Vic se convirtió en su mentor y amigo. Lo visitaba una vez al mes para darle clases a Marcus. Le enseñó técnicas y secretos que no estaban en ningún libro. Compartió historias sobre la historia del jazz y los músicos que moldearon este arte. Y lo más importante, le mostró a Marcus que incluso las leyendas cometen errores y que la verdadera medida de una persona no es cómo cae, sino cómo se levanta. Marcus escuchó, aprendió y creció. Agradeció la guía de Víctor. Nunca olvidó la sabiduría de su padre. Los años tranquilos no fueron años perdidos. Fueron los años que lo fortalecieron. La mañana de su 12º cumpleaños, Marcus Chen se despertó con una decisión ya tomada en su corazón. Había estado pensando en ello durante meses. Había soñado con ello durante años. Y ahora, por fin, estaba listo. Entró en la cocina donde su padre estaba preparando el desayuno. David se giró con una espátula en la mano y sonrió. «Feliz cumpleaños. Hijo, ¿qué se siente tener 12 años?» Marcus se sentó a la mesa y miró a su padre con ojos serios. «Papá, quiero hablarte de algo importante». David dejó la espátula y se sentó frente a su hijo. Por la expresión de Marcus, supo que no iba a ser una conversación sobre pastel de cumpleaños ni regalos. «¿Qué pasa?», preguntó David. Marcus respiró hondo. «Quiero volver a actuar», dijo. «No en el Blue Mirror ni en la iglesia. Es decir, actuar de verdad en un gran escenario». Para mucha gente, David se quedó callado. Durante un largo rato, supo que este día llegaría. Se había estado preparando para ello desde aquella noche en el Blue Mirror hace 5 años. Pero saber que llegaría y afrontarlo eran dos cosas muy diferentes. «¿Estás seguro?», preguntó David. «Una vez que vuelvas a ese mundo, las cosas cambiarán. La gente querrá cosas de ti. Esperarán cosas. No será como la vida tranquila que tenemos ahora». Marcus asintió. «Lo sé, papá. Lo he pensado mucho. También hablé con el señor Dupont. Y de verdad creo que estoy listo». David observó el rostro de su hijo. La redondez de bebé había desaparecido, reemplazada por el inicio de los rasgos de un joven. Marcus había crecido muchísimo en los últimos 5 años, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Ya no era el niño de 7 años con los ojos abiertos que se subía a un escenario y sorprendía a todos. Era inmaduro, un joven reflexivo que había pasado años desarrollando su talento. David confiaba en su hijo. Confiaba en la forma en que lo habían criado. Confiaba en que Marcus no se perdería en el foco de atención. «De acuerdo», dijo David. «Finalmente, si esto es lo que quieres, entonces te apoyo, pero lo hacemos bien. Elegimos el lugar con tiempo. Nadie nos apresura. Nadie nos dice qué hacer». Marcus saltó de la silla y abrazó a su padre. «Gracias, papi. Muchas gracias». David le devolvió el abrazo, abrazándolo un poco más de lo habitual. Su pequeño estaba creciendo. Fue hermoso y aterrador a la vez. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparación. Víctor Dupont ayudó a organizar todos sus contactos en el mundo de la música, capaces de abrir cualquier puerta, cuando sugirió que Marcus debutara en el Carnegie Hall de Nueva York. Al principio, la gente se rió. Ningún niño de 12 años había encabezado jamás un cartel. En el Carnegie Hall, el recinto estaba reservado para los mejores músicos del mundo, pero Víctor insistió. Envió grabaciones de las últimas actuaciones de Marcus a los directores. Escribió cartas explicando por qué este joven merecía una oportunidad. Pidió favores a amigos y colegas. Finalmente,
Tras semanas de negociación, el Carnegie Hall aceptó que Chen ofreciera un concierto en solitario el día de su 12º cumpleaños. Sería el debut en solitario más joven en la historia del famoso recinto. La noticia se difundió rápidamente. Las entradas se agotaron en menos de 3 horas, 2.800 asientos, en 180 minutos. Gente de todo el mundo llegó en avión para ver al niño que había desaparecido hacía 5 años la noche del concierto. David ayudó a Marcus a vestirse con un sencillo traje negro que habían comprado juntos. Esta vez no llevaba camiseta de Spider-Man. Marcus ya era un profesional, pero David se aseguró de que el traje fuera cómodo y no demasiado elegante. No quería que su hijo se sintiera diferente solo por llevar ropa distinta. Tomaron un taxi al Carnegie Hall. El edificio era enorme y hermoso, con altas columnas y luces brillantes. Una multitud se había reunido afuera con la esperanza de ver al joven pianista. Guardias de seguridad escoltaron a Marcus y David a través de una entrada lateral tras el escenario. Victor Dupont los esperaba. Había volado desde París solo para estar allí. Su rostro reflejaba serenidad y orgullo al mirar a su alumno. ¿Cómo te sientes?, preguntó Victor. Marcus reflexionó sobre la pregunta con cuidado. Nervioso, admitió, pero también emocionado y agradecido. Sobre todo agradecido. Víctor sonrió y puso una mano en el hombro de Marcus. Así es exactamente como debes sentirte. Nunca pierdas esa gratitud. Te mantendrá humilde cuando el mundo intente enorgullecerte. Un tramoyista apareció y les dijo que era el momento. David abrazó a su hijo por última vez. Estaré en la primera fila, dijo. Justo donde puedo verte. Toca como siempre. Fingí que solo estábamos tú y yo en la sala. Marcus sonrió. Lo haré, papi. Luego se giró y caminó hacia el escenario. El telón seguía bajado. Marcus podía oír el murmullo del público al otro lado. Cuando 800 personas lo esperaban para escucharlo tocar. 800 personas que habían viajado de todo el mundo. 2.800 personas que recordaban un video viral de hace 5 años y querían ver si la magia seguía ahí. Marcus se sentó al piano de cola. Era el instrumento más hermoso que jamás había visto. La madera estaba pulida hasta un brillo de espejo. Las teclas tenían el peso perfecto y respondían bien. Este no era un teclado roto en una habitación pequeña. Este era un piano de cola Steinway. El mejor piano del mundo. Marcus pasó los dedos suavemente sobre las teclas sin presionarlas. Luego cerró los ojos y pensó en su madre. Pensó en su padre. Pensó en Victor Dupont, Raymond y todos los que habían creído en él. Pensó en el hombre que le gritó que bajara del escenario y luego se arrodilló ante él para disculparse. Pensó en los años de práctica y paciencia. Pensó en todo lo que lo había llevado a ese momento. El telón se levantó. Las luces se encendieron y Marcus contempló un mar de rostros. El público estaba en silencio, expectante. 800 personas contenían la respiración en la primera fila. David estaba sentado con lágrimas en los ojos. Junto a él estaba Victor Dupont, con el rostro lleno de orgullo, por encima de todos. Marcus sabía que su madre lo estaba observando. Puso las manos sobre el kisand. Comenzó a tocar la música que llenó el Carnegie Hall esa noche. Era diferente a todo lo que el público había escuchado jamás. Era la música de Victor Dupont, pero también algo nuevo. Marcus había tomado las canciones que había aprendido a los 7 años y las había hecho suyas. Les había añadido su propia voz, sus propios sentimientos, su propia historia. La música hablaba de pérdida y amor. Hablaba de una madre que murió demasiado joven y de un padre que nunca dejó de creer. Hablaba del niño que encontró magia en una caja de chatarra. Hablaba de años tranquilos y de una espera paciente. Hablaba de volver a casa durante 90 minutos. Marcus tocó sin parar. Dio todo lo que llevaba dentro. Entregó al público cada gramo de su talento y su corazón. Y cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró 5 largos segundos. Entonces, el mundo explotó.
Todas las personas en el Carnegie Hall se pusieron de pie. El aplauso fue atronador, ensordecedor, abrumador. La gente vitoreaba, lloraba y abrazaba a desconocidos. Junto a ellos, se produjo la ovación de pie más larga en la historia del recinto. Minutos de aplausos ininterrumpidos. Marcus se levantó del piano e hizo una reverencia. Tenía el rostro bañado en lágrimas. Miró a su padre en la primera fila. David sollozaba abiertamente, sin importarle quién fuera Civic Dupont, aplaudiendo tan fuerte que le debían doler las manos. Marcus pensó en aquella noche de hacía 5 años en el Blue Mirror. Pensó en las voces furiosas que le decían que bajara del escenario. Pensó en lo asustado que había estado. Pensó en cómo casi se rindió antes de empezar, pero no se había rendido. Había tocado de todos modos. Y ahora, allí estaba, de pie en el escenario más grande del mundo, recibiendo el amor de miles de desconocidos. Su madre tenía razón. Su regalo no era suyo. Era suyo para Saran de esa noche. Lo había compartido con el mundo. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, Marcus miró al techo del Carnegie Hall. Imaginó que podía ver las estrellas a través del techo. Y susurró 2 palabras que solo él podía oír. Gracias, mamá. Luego sonrió, hizo una última reverencia y bajó del escenario. El niño que había silenciado a los escépticos se había convertido en un joven que inspiró al mundo, y su historia apenas comenzaba.